Hola, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas al stand del Congreso de la Nación, que como saben, este año está dedicado a los 40 años de democracia y es en ese marco en que presentamos esta charla con invitados muy especiales que nos van a hablar sobre una tarea que es imprescindible dentro de la actividad parlamentaria y que tiene que ver con la taquigrafía, con ese registro que sirve para dar cuenta de todo lo que se debate y se discute en el ámbito del Congreso de la Nación. Así que yo simplemente voy a dar paso al moderador, a Pedro Caresi, director parlamentario, para que comience la charla. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá en el stand, como decía Alejandra, de la Feria del Libro, en el stand del Congreso de la Nación, y nos encontramos con trabajadores legislativos, especialmente, bueno, hay un ex trabajador, mandato cumplido, como son Carlos Dicola, director general de taquígrafos de la Cámara de Senadores, Guillermo Castellano, director de taquígrafos de la Cámara de Diputados, y Jorge Bravo, ex director general de taquígrafos también del Senado, y también titular, vocal, moderador, o como lo quieran ver, del programa de radio Palabras Dibujadas, emitido por la Biblioteca del Congreso de la Nación. La idea es, de estos tres grandes exponentes y baluartes de la taquigrafía legislativa, conversar un poco respecto de la taquigrafía en el marco de los 40 años de democracia. Tan importante, cabe recordar que la taquigrafía es un método de escritura rápido, por el cual, mediante abreviaturas, símbolos o caracteres, se trata de emular la velocidad del habla. Tan importante en nuestro Parlamento, como bien dice el nombre, por la parla, lo hablado, en lo cual, si bien en los últimos años ha ido teniendo la incidencia de las tecnologías de la información y la comunicación, hablamos de una profesión y un hábito que lleva más de 150 años, podríamos decirlo, digamos, es tan viejo como la institución del Congreso, especialmente porque de qué otro modo se podrían registrar sino los acalorados debates de las sesiones y especialmente la representación política que tiene este poder del Estado. Para ello, es interesante recordar que la Ley 523 del año 1872 crea el Cuerpo de Taquígrafos del Congreso, el cual es el que le da el nombre al taquígrafo legislativo, este reconocimiento, y frente a eso me parece interesante preguntarle a Jorge cómo se crean los cuerpos de taquígrafos, cuál es su historia y qué mención tiene al respecto. Hola. Bueno, buenas tardes. Ante todo, muchas gracias por las palabras iniciales. No sabía a quién te estabas refiriendo cuando dijiste que eran grandes personalidades o algo por el estilo. Quiero agradecer a todas las autoridades de ambas cámaras del Congreso que han montado este stand, que han tenido la gentil idea de invitarnos a nosotros a hablar un poquitito de una tarea silenciosa y desconocida por muchos, como bien decía Peter recién, la tarea del taquígrafo parlamentario. También agradezco a todos los que están presentes. Hoy nos preguntábamos si iba a haber alguien, así que nos alegra mucho que estén todos ahí. En lo personal, seguramente mis compañeros no, pero en lo personal, o creo que a ellos les va a pasar un poquito lo mismo. Más cerca. Creo que para los taquígrafos es muy difícil a veces hablar en público, porque, como yo decía antes, es un trabajo silencioso. Y el taquígrafo, cuando está cumpliendo su función, el único objetivo es estar escuchando, escribiendo, ni siquiera lo que uno piensa, sino lo que está diciendo, lo que está pensando y el discurso de otra persona, y a partir de ahí trabajar con el discurso ajeno. Pero el taquígrafo tiene prohibido, por decirlo así, hacer cualquier tipo de manifestación, obviamente en el recinto, no solamente cualquier tipo de manifestación, sino cualquier gesto de aprobación o de desaprobación respecto de lo que está escuchando y demás. Entonces, no estamos acostumbrados a hablar, con lo cual vamos a tratar de cumplir lo mejor posible hoy en este encuentro, ¿sí? Como bien decía aquí nuestro presentador, a quien también agradezco mucho todo el trabajo realizado estos días para que todo salga muy bien, el cuerpo de taquígrafos del Congreso fue creado por ley. Primero querría hacer una alusión a que la taquigrafía, como bien dijo él, es un sistema de escritura veloz que permite seguir la palabra oral
Fundamentalmente en la Argentina está concentrada la actividad en el ámbito parlamentario, en otros países como Estados Unidos la concentración está dada más en el ámbito judicial, no en el parlamentario, si bien existen casi todos los parlamentos del mundo, obviamente. La taquigrafía en sus orígenes históricos, esto lo voy a decir en segundos nada más, es muy, muy antigua, se remonta a la antigua Roma, en la época del emperador Cicerón. No sé si recordarán, creo que era primer año, o al menos yo que hice el perito mercantil, en primer año teníamos historia antigua y medieval, entonces estudiábamos la historia de Roma, y en Roma conocíamos a alguien que se llamaba Cicerón, que Cicerón era un emperador, y él tuvo una participación muy activa en el Senado romano en un hecho derivado de un intento de golpe de Estado que había en Roma. Aquí a mis espaldas vemos la imagen, esto es representa esa sesión en el Senado romano, donde Cicerón está hablando, rebatiéndole a quien había querido hacer el intento de golpe de Estado. O sea, los argentinos ni siquiera somos originales en eso, ¿no? También en Roma había intentos de golpe de Estado. Esas palabras del discurso de Cicerón quedaron registradas, dada que uno de sus esclavos había creado lo que se considera el primer sistema taquigráfico en la historia, que se llamaba Tirón. Reitero, él era su esclavo. En su momento en Roma se consideraba que una persona culta también tenía que saber la taquigrafía. Entonces había varios taquígrafos registrando el discurso de Cicerón que podemos conocer hoy gracias al invento de este esclavo Tirón. Por eso se llama este sistema, o se conoce como notas tironianas. Gracias a esas notas tironianas, reitero, conocemos lo que dijo Cicerón en esa sesión. Estamos hablando del año 63 a.C. Tuvo un desarrollo impresionante en esa época la taquigrafía. No voy a hacer todo el desarrollo porque no viene al caso. Luego llega la Edad Media, la taquigrafía cae como un montón de otras actividades en desuso, prácticamente desaparece, queda concentrada en los claustros eclesiásticos y nada más, hasta que a mediados del siglo XVI reaparece ya como taquigrafía parlamentaria en Inglaterra. Y a partir de ahí se extiende a todos los parlamentos del mundo. Primero los europeos y luego llegó aquí a nuestro continente con los sistemas taquigráficos. Aquí en la Argentina, como bien se dijo recién en la introducción, el cuerpo de taquígrafos del Congreso se crea por ley, esto es muy importante, la ley 523 del año 1872. Previamente, en el año 1869, ubiquémonos históricamente, era presidente Domingo Faustino Sarmiento, él crea la primera cátedra de taquigrafía que existió en la Argentina, que funcionaba en el Colegio Nacional, que hoy todavía existe. En esa cátedra de taquigrafía se formaron los primeros taquígrafos y Domingo Faustino Sarmiento envía al Congreso de la Nación un proyecto de ley para crear el cuerpo de taquígrafos, lo considera una Cámara, luego lo considera otra, por supuesto, y se crea el primer cuerpo de taquígrafos de la Argentina, con la particularidad, como todos ustedes saben, nuestro sistema legislativo está constituido por dos cámaras, el Senado, cuyos miembros representan a las provincias, y diputados, cuyos miembros representan al pueblo. Pero como eran muy poquititos los taquígrafos que habían en esa época, se creó un solo cuerpo para cubrir las sesiones de las dos cámaras, lo cual no permitía que las dos cámaras sesionasen en simultáneo. Eso ocurrió en el año 1872. Dado este problema que se generaba, en el año 1878 se modifica esa ley a través de la ley 915 y se divide el cuerpo de taquígrafos del Congreso en dos, uno para la Cámara de Diputados y otro para el Senado. El primer director de taquígrafos del Senado fue un señor que se llamaba Emilio Insaurraga, que era uruguayo, y tengo entendido, corregime Guillermo, el primer director de taquígrafos de diputados creo que era Carlos Williams.
bueno, ellos llevaron adelante todo lo que es el desarrollo de los cuerpos de taquígrafos que continúan vigentes hasta el día de hoy. Esto en cuanto a la creación de los cuerpos de taquígrafos. Voy a ir salteando varias cuestiones que quizás no tienen tanta importancia, pero antes, la filmina anterior, a ver si podemos volver a la anterior. Yo siempre muestro esta imagen que la tenemos incorporada todo desde el primer grado en la escuela primaria, ¿no es cierto? Por favor, no me digan que no, ¿no? Pues si no termino la charla acá. Bueno, a ver, ¿qué es lo que vemos acá? Ahí está, muy bien. Pero de allá no me contestó nadie. Ya se van a soltar. La siguiente pregunta me la van a responder ellos. ¿Cuál era el grito, por decir así, de la gente en ese momento, en 1810? ¿Qué era lo que pedía la gente en ese momento? Y había esta frase que a uno le quedó siempre grabada de el pueblo quiere saber de qué se trata. Y la labor de los taquígrafos tiene que ver mucho con esto del pueblo quiere saber de qué se trata, por lo que vamos a decir después, dado que el taquígrafo refleja lo que se trata en los recintos legislativos para publicar el diario de sesiones, que como van a explicar mis compañeros, hoy día no se hace solamente en papel, sino ayornado, sobre lo que en la actualidad también se publica digitalmente. En esta época, en 1810, todavía no había taquígrafos en la Argentina, con lo cual no hay versión taquigráfica de las deliberaciones. Simplemente hay actas muy reducidas, pero al menos quedaron algunas actas. Entonces, el pueblo quiere saber de qué se trata, es algo que sigue existiendo hasta el día de hoy. En la imagen siguiente, para ratificar esto que estoy diciendo de que continúa en el tiempo, esta es una imagen muchísimo más reciente, de hace muy poquititos años, como todos ustedes saben porque se ven todos los noticieros o quienes vivimos también cerca del Congreso, vemos permanentemente todo tipo de manifestaciones en la plaza, fundamentalmente cuando hay proyectos muy importantes como hubo en los últimos años. Recuerdo aquí el de la interrupción voluntaria del embarazo, el de, no sé, se me viene ahora a la memoria, la derogación de la ley de punto final, la obediencia debida, el divorcio vincular en la década de los 80 y demás. Toda la gente, así como en 1810 se juntaba en el Cabildo, ahora se junta en el Congreso y el reclamo sigue siendo el mismo. El pueblo quiere saber de qué se trata. Hoy, por supuesto, hay muchos medios como para saber qué se está tratando. De hecho, se colocan parlantes gigantes y la gente puede escuchar todo lo que están diciendo los senadores o los diputados adentro. También hay imágenes, pero también se sigue redactando la versión taquigráfica. Y ahora vamos a explicar bien por qué. A ver la siguiente. Una de las frases que decía otro emperador romano, que era Cayo Tito, que la retoma Sarmiento cuando propone crear el cuerpo de taquígrafos en 1872, es esta que en latín es scripta manent verba volent, que quiere decir nada más y nada menos que lo escrito permanece. Y justamente lo que se buscaba al crear los cuerpos de taquígrafos es que los discursos orales fuesen volcados por escrito para que eso permaneciese en la historia y cualquiera, como nosotros podemos hacer hoy, conocer un discurso pronunciado por no sé, Alfredo Palacios, por Juan Domingo Perón, por Enzo Bordavere, por todos los legisladores que se les ocurra. Hoy podemos tener acceso, porque dado que lo escrito permanece y que lo escribieron los taquígrafos, podemos saber qué es lo que han dicho. Y la que sigue, creo que aparece, sí, esta... el fundamento del proyecto de ley que manda Sarmiento al Congreso, si me permiten lo voy a leer más allá de que está ahí, dice: puede decirse sin exageración que siempre habrá un vacío notable en la práctica de nuestras instituciones, mientras los habitantes de la República, y acá se me perdió, mientras los habitantes de la República no se hallen en aptitud de seguir la marcha de los debates de las cámaras legislativas desde cualquier punto de nuestro territorio.
Ubiquémonos en la época, lo único que había en ese momento era la versión taquigráfica, no había radio, no había televisión, no había absolutamente ningún medio. Estos diarios de sesiones de los años 1872 en adelante, por supuesto, están disponibles y pueden ser consultados por todos en el Congreso de la Nación, ya sea en los cuerpos de taquígrafos, en la Secretaría Parlamentaria, en la Biblioteca del Congreso. Están compilados todos los debates a partir del año 1872 e incluso de antes. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Porque había habido algunos taquígrafos sueltos, por decir así, incluso en la época de la Confederación Argentina. Y después voy a mencionar a un personaje que fue taquígrafo, pero que nadie lo conoce ni lo reconoce como taquígrafo, dado que su otra profesión, entre comillas, tapó su función como taquígrafo. A ver, seguimos. Bueno, acá quienes ya tenemos muchos años, en el caso mío yo ya retirado, mis compañeros todavía son más jóvenes, están en actividad. Vemos lo que es el adelanto tecnológico. Y la función del taquígrafo, que es redactar, como decía antes, los debates parlamentarios para publicarlos en el diario de sesiones, es hecho con un sistema taquigráfico con signos, que es el sistema taquigráfico que se aprendía en las escuelas en su momento, que después, en la década de los 90, entre otras varias cosas que se hicieron, fue eliminar la asignatura taquigrafía de los programas de estudio de las escuelas secundarias, con lo cual quienes quieren ejercer la función de taquígrafos deben ser autodidactas, como tenemos aquí a un muy joven autodidacta, a quien le agradezco la presencia, y si no, también quienes son taquígrafos y se dedican a dar cursos de taquigrafía. Cuando nosotros ingresamos, teníamos una forma de trabajo y nos tocó vivir todos los cambios que se vienen dando en los últimos 20 a 30 años. En la época de Sarmiento, en los años, incluso comienzo del siglo pasado, hasta mediados del siglo pasado, todo se circunscribía a un lápiz, un papel y una máquina de escribir, como estas. Y pasaban 5, 10, 15, 20, 50 años y era el carbónico. Los más jóvenes ni saben qué es un carbónico, pero todo se hacía en esta máquina de escribir. Hasta que luego, en los años 80 más o menos, empiezan a aparecer las máquinas eléctricas, luego las máquinas electrónicas, que ya eran tocar el cielo con las manos, y luego aparece la computadora que nos acompaña hasta el día de hoy, y que no solamente se quedó en la computadora, hoy tenemos las notebooks, tenemos las tablets. Acá tenemos una colega que en el municipio de Escobar está desarrollando un sistema de taquigrafía digital con tablets, escribiendo directamente en la tablet y no usando más el papel, haciendo una gran contribución a la ecología. Me refiero a Patricia López, a quien le agradezco mucho la presencia aquí por las edades, supongo que son alumnos. Así que muchísimas gracias. En este momento, cuando usábamos esta máquina de escribir, obviamente el producto final, el diario de sesiones, era ese y no se podía hacer mucho más que eso. Hoy con las nuevas tecnologías y con estos aparatitos, el trabajo del taquígrafo primero se simplificó, se puede hacer más rápido, se pueden hacer correcciones en pantalla. Uno antes se equivocaba en esta máquina, había que sacar la hoja, tirarla y empezar de vuelta. Allá se hacen correcciones, se pueden hacer copiar y pegar, se pueden brindar nuevos servicios como un montón de otros servicios que después, si da el tiempo, lo podemos mencionar, pero que van más allá de lo que es la estricta versión taquigráfica en sí. Aquí me faltó poner otro elemento que en su momento era mala palabra para los taquígrafos, y conozco algunos que era como nombrarles al diablo, que fue la aparición del grabador. Pues decían que el grabador era la desaparición del trabajo de los taquígrafos. Y yo siempre decía, el grabador surgió antes de que yo existiera. El grabador sí es más antiguo. El grabador, yo siempre decía, permite
que el taquígrafo tenga un apoyo, como también hoy lo es el video, para recurrir en caso de dudas. El taquígrafo es un humano y puede haber problemas de audición o puede haber un número que no se entendió, un nombre que no se entendió porque está dicho en otro idioma, una frase en latín, lo que sea. Con el grabador uno puede escuchar varias veces eso y con el uso de la tecnología, si uno tiene una frase en latín que no conoce, hoy la buscamos en internet y es mucho más sencillo. En la época nuestra, cuando nosotros ingresamos a los cuerpos de taquígrafos y había frases en latín, fechas, leyes, citas y demás, teníamos que recurrir a diccionarios, a libros, a la biblioteca del Congreso, a la biblioteca que tuviésemos más cercana, y perder mucho tiempo, y eso implicaba un retraso en la publicación de la versión taquigráfica. Hoy las nuevas tecnologías nos permiten también hacer el trabajo más rápido porque podemos acceder a todo este tipo de dudas que tenemos mucho más rápido. Algo muy importante que quiero señalar y que no quiero dejar pasar por alto, decime, Peter, el tema de los tiempos. Algo sumamente importante y que los taquígrafos defendemos a rajatabla, los taquígrafos del Congreso, pero los taquígrafos de todo el país, y esto es importante remarcarlo, todas las legislaturas de la Argentina tienen sus propios cuerpos de taquígrafos, los consejos deliberantes y demás. Los ingresos son por estricto concurso público de oposición y antecedentes. Esto es algo de lo que siempre queremos hacer hincapié nosotros y de lo que nos enorgullecemos, porque no es fácil llegar a ocupar un cargo de taquígrafo. Los concursos son difíciles. En mi caso, yo perdí 2 concursos, ingresé recién al tercero. Hay otros colegas mucho más capaces que yo, como en el caso de Carlos Di Cola, que ganó el primero, y en el caso de Guillermo seguramente también. Bueno, yo perdí 2, gané recién el tercero. Y ese concurso es no solamente registrar taquigráficamente un texto que lee un orador, un taquígrafo, se ponen varios libros en una mesa cerrados, al azar uno de los participantes elige un libro, al azar otro lo abre y en la página donde salió abierta se hace ese dictado de 5 minutos a 100, 110, 120, 140. Hubo famosos concursos en su momento que llegaron a dictarse a 180 palabras por minuto. Y ahí, bueno, depende de la vacante que haya, ingresa una persona, 2, 5 o lo que sea, o se declara desierto el concurso, como ha pasado en algunos casos, porque ninguno de los aspirantes cumplió las bases mínimas que se requerían en el llamado a concurso, que es no solamente la prueba taquigráfica, sino una prueba de redacción, una de corrección de textos, una de puntuación, una entrevista y a veces también algunas preguntas de cultura general. Ustedes dirán, ¿todo esto por qué? Si el taquígrafo lo que se tiene que limitar es a escribir lo que dijo el otro. En realidad tiene que escribir lo que dijo el otro, saber interpretarlo, saber redactarlo, saber puntuarlo y un montón de otras cosas. Y tener una cultura general, ¿por qué? Porque en el Congreso se debaten absolutamente todos los temas. Se puede tratar la ley de presupuesto, pero también una ley de salud, una ley de agricultura, cualquier actividad cultural. Entonces el taquígrafo tiene que tener el mayor bagaje cultural posible y por eso es importante también que los cuerpos de taquígrafos, como sucede afortunadamente, haya también, el taquígrafo tenga también otra profesión. Aquí me acompaña, por ejemplo, un abogado y un calígrafo, pero los cuerpos de taquígrafos del Congreso hay psicólogos, hay odontólogos, abogados, economistas, licenciados en administración, profesores de geografía, traductores, absolutamente todo, por esto que decía antes de la variedad de temas que se tratan en el Congreso. Perdón que me extendí demasiado en esto, pero a ver, lo que sí voy a ir reduciendo algunas cositas, porque seguramente mis colegas lo van a mencionar mejor que yo. A ver. Bueno, esto es lo que yo mencionaba antes, la tableta y la taquigrafía digital, que es una creación, por decir así, de Patricia López, que nos acompaña aquí, que es algo que se está usando ya hace unos años en el Consejo Deliberante de Escolar y a través de las clases que ella da se está comenzando a usar en algunas legislaturas. Y luego, bueno, a la derecha, la máquina de estenotipia. ¿Qué es la máquina de estenotipia? Me preguntaban hoy. La máquina de estenotipia es una máquina de taquigrafía, es un sistema taquigráfico más. Así como existen distintos sistemas taquigráficos de escritura con lápiz, existe un sistema taquigráfico con máquina. Esa máquina, que está aquí donde se ven las dos manitas apoyadas,
Es muy común verlas en algunas series o en algunas películas, fundamentalmente de Estados Unidos. En los juicios, fíjense, en muchas series o películas, debajo del estrado aparece, por lo general son mujeres, aparece una mujer escribiendo en una maquinita. Esa es la taquígrafa que está registrando todo con esa maquinita, que nació como máquina mecánica y hoy tiene la particularidad de que con un software especial y conectado a una computadora permite hacer que lo que está escribiendo el taquígrafo con esa máquina de estenotipia salga traducido inmediatamente en tiempo real en la pantalla que vemos que tiene anexada la máquina, ¿no? A ver qué sigue. El debate de adquisición de historia. Bueno, esto lo pensaba decir más adelante, pero como voy a obviar lo que sigue, lo puedo mencionar. Hay mucho debate que hicieron historia, incluso en los últimos años, debates que mucha gente pide, pero estos en particular, que yo he señalado aquí, fueron dos debates importantes, uno con un final trágico, lamentablemente, y otro con un final que podría haber sido trágico, pero por suerte no lo fue. Voy a mencionar el primero porque después quiero cerrar con un videíto el caso del segundo. Me refiero al debate de la ley de carnes. Se estaba debatiendo en su momento, en el año 1935, en el Congreso de la Nación, unos acuerdos, unos negocios un tanto turbios entre frigoríficos y la importación, exportación, y el Estado también estaba metido en esto. Bueno, estaban los ministros de Agricultura y de Hacienda informando en el Senado. Esto llevó varias sesiones. Quien hizo la denuncia fue el senador Enzo Bordavere. El debate, le invito a que lo lean, 1935, fue sumamente interesante, pero iba increyendo en la violencia verbal a cada minuto, hasta que llega un día que ingresa al recinto un hombre armado con la intención de matarlo al senador que estaba impulsando esta investigación de corrupción, y lo querían matar a Enzo Bordavere. Este hombre hace el disparo. No, perdón, lo querían matar a Lisandro Latorre. El senador Enzo Bordavere se pone delante para defenderlo y quien recibe el impacto, el tiro, y termina falleciendo es justamente Enzo Bordavere. Con la particularidad de que no murió en el recinto, sino que fue atendido en el cuerpo de taquígrafos, que está enfrente del recinto. Alfredo Palacios lo acercó hasta la oficina de taquígrafos. El primero que lo vio en ese momento era justamente un taquígrafo que era médico, que se llamaba Miguel Palant, que esto en la historia no está escrito, pero bueno, el primero que lo vio fue un taquígrafo, que tuvo la particularidad, entre paréntesis, veo algunas caras conocidas del Congreso. Este hombre, Miguel Palante, el taquígrafo médico, fue uno de los propulsores y los redactores del proyecto de ley de creación de la Dirección de Ayuda Social, la DAS, la obra social del Congreso. Bueno, finalmente termina falleciendo Enzo Bordavere, un hecho luctuoso en el Parlamento, con una muerte. Esto quedó reflejado, por supuesto, en el diario de sesiones. Si me permitís, lo puedo leer chiquitito y ya voy cerrando. Como les decía, iba increyendo la violencia verbal hasta que en un momento los taquígrafos ponen: se produce una incidencia personal entre el ministro de Agricultura y el senador por Santa Fe. Suena la campana de orden, penetra al recinto gente extraña y se oyen disparos de armas de fuego al lado de las bancas de los ministros, produciéndose un gran tumulto. Y el presidente dice: queda interrumpida la sesión. Este debate, luego la Cámara decide no publicarlo. No sé exactamente cuáles eran los motivos, y se publicó, creo, 3 meses después que la Cámara autorizó su publicación. A los taquígrafos a veces nos toca también estar en escenarios
donde se producen este tipo de situaciones complejas, incluso donde está en juego la vida de los legisladores y de todo el personal que está dentro del recinto legislativo. A ver, seguimos, pero vamos a obviar varios de los que siguen. Esto es importante. Cuando fue el juicio a las juntas militares en el año 85, impulsado por entonces presidente Raúl Alfonsín, comienzan los juicios y semanalmente se editaba esto, el denominado Diario del Juicio, que aparecía todos los jueves, que contenía las versiones taquigráficas de quienes iban a declarar. De hecho, fíjense ahí arriba dice versión taquigráfica, ¿no? Esto se consigue fácilmente, se puede comprar las declaraciones de todos los testigos. Hay que tener estómago para leer algunas cosas que se han dicho ahí, ¿no? Pero bueno, es un trabajo que han hecho los taquígrafos también. Bueno, esto lo voy a obviar porque quizás lo digan y no me quiero extender. La particularidad que tiene el discurso oral y el discurso escrito, el taquígrafo tiene que saber adecuar lo escrito, lo oral a lo escrito. La siguiente. Bueno, acá algunos ejemplos que también voy a obviar. No, también, esto también. O sea, simplemente decir que hay muchas personas que dicen, la coma no tiene ningún sentido. La coma puede cambiar totalmente el sentido de una frase, ¿no? Incluso puede ser, hay un caso que sí lo quiero mencionar, que sucedió en España, que decía, perdón imposible que cumpla su condena. Poniendo la coma en perdón imposible, coma, que cumpla su condena, o no poniendo la coma, eso significaba que el acusado, por decir así, podía seguir viviendo o podía ser matado. Fíjense la importancia que tiene la coma, hasta de vida o muerte en algunos casos. Esto sucedió en la época de Carlos V, esta frase que yo les digo, ¿no? Él cambió la coma y le salvó la vida al acusado. A ver. No, sigamos, sí. Sigamos, sí. Sigamos, esta es una frase que la pueden buscar, es de Cortázar, sobre dónde ubicar la coma. Búsquenla después porque es muy graciosa, ¿no? Depende, los hombres la ubicarían en un lugar, las mujeres en otra, ¿no? A ver, el rol del taquígrafo. Bueno, el rol del taquígrafo es dar a publicidad fundamentalmente los actos de gobierno, dar a conocer lo que se debate en los parlamentos, y esto se hace a través del diario de sesiones que contiene, como dije al comienzo, no solamente el debate parlamentario, sino un montón de otra información de lo que llamamos las distintas instancias del camino de la ley y el aporte que nos hacen distintas oficinas. Esto quiere decir, ahí se incluye el acta de la labor parlamentaria. Esto es lo que los presidentes de bloque con las autoridades del Senado deciden tratar en la sesión, las actas de votación electrónica, los discursos no pronunciados por el orador y que los envían para que sean incluidos, los dictámenes de comisión, los proyectos presentados, todo eso forma parte del diario de sesiones y es un trabajo que también se hace dentro del cuerpo de taquígrafos para que esté incluido todo el antecedente del debate. Esto Carlos seguramente luego lo va a mencionar bien, ¿no? A ver, seguimos. Bueno, los desafíos simplemente es la actualización permanente, ir adaptándose a los nuevos tiempos, no tener miedo como en su momento existió los miedos al grabador, el miedo a las máquinas eléctricas, el miedo a las computadoras. El miedo, hoy está muy en boga el tema de la inteligencia artificial y demás. Bueno, es obligación nuestra sentarnos a pensar cómo nuestro trabajo puede seguir siendo o teniendo vigencia con todos estos adelantos tecnológicos que son inevitables, no solo para nuestra profesión, sino para todas, ¿no? A ver. Y ahora sí, ya para cerrar, quiero mostrar unas imágenes que muestran. A veces es muy común que digan, ¿qué sos taquígrafo? ¿Se usa la taquigrafía todavía? Sí, se usa la taquigrafía. Pero eso es de países subdesarrollados, es la respuesta inmediata. Por eso me gusta mostrar a mí esta imagen. No sé si se alcanza a ver,
quien está hablando allí de pie, no sé si la alcanzan a distinguir, es, eso es, era hasta hace muy poquitito Angela Merkel, era la primera ministra de Alemania, está hablando en el recinto, en el Congreso, y fíjense, adelante está la mesa de los taquígrafos con los taquígrafos escribiendo. Esto para demostrar que un país industrializado de Europa como Alemania continúa teniendo taquígrafos y continúan publicando las versiones taquigráficas. No solamente sucede en Alemania, sino, a ver la próxima imagen, lo mismo sucede, fíjense, ¿a quién vemos aquí? Al expresidente Obama, y allí a su derecha está Joe Strickland, a quien tengo el honor de ser amigo virtual, al menos, y él está escribiendo con una máquina de estenotipia. Esta sesión, es un informe de Obama al Congreso, tuvo la particularidad de que termina la sesión, es emocionante verlo para nosotros, termina la sesión y Obama extiende el brazo y lo saluda y le agradece al taquígrafo, ¿no? Al estenotipista. Fíjense, en los Estados Unidos se sigue publicando el diario de sesiones. Lo propio sucede, esto es en Italia, otro país industrializado en Europa. Ahí vemos la mesa de los taquígrafos. Y a ver qué más. Y esto ahora vamos a ver un videito. Esto es en España, un hecho muy triste que tuvo final feliz en el año... A ver, veámoslo primero. Aquí están los taquígrafos. Esto sucedió en España en el año 1981, gracias. 1981, se conoce como el Tejerazo. Tejero era un militar de la Guardia Civil Española, donde él ingresa al recinto, eso de la Cámara de Diputados, a los tiros, diciendo al suelo todo el mundo, y ahí veíamos a los taquígrafos que también se tiran al suelo, se esconden debajo de la mesa y registraron qué era lo que sucedía en ese momento. Que si me permiten, lo voy a leer y con esto ya cierro. Lo que quedó registrado en ese diario de sesiones, al que pueda acceder cualquiera, dice, en este momento, y cuando eran las 18 horas y 20 minutos, o sea que el taquígrafo que estaba abajo de la mesa se fijó qué hora era para ponerlo en la versión taquigráfica. Tras escucharse en el pasillo algunos disparos y gritos de fuego, fuego y al suelo todo el mundo, irrumpe en el hemiciclo un número elevado de gente armada y con uniforme de la Guardia Civil que se sitúa en lugares estratégicos y amenaza por la fuerza a la presidencia. Y tras un altercado con el vicepresidente primero del gobierno, conmina a todos a tirarse al suelo sonando ráfagas de metralleta. A continuación queda interrumpida la sesión. El taquígrafo también registró eso en el medio de los tiros. Por suerte no nos tocó a nosotros ninguna situación de este tipo y esperemos que nunca más suceda en ningún parlamento del mundo, ¿no? Tenía unas cuantas cosas más que decir, pero no les quiero quitar el espacio a mis colegas y en todo caso después si surge alguna pregunta me puedo extender en algunas cosas que me quedaron en el tintero. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Qué interesante el análisis. Qué interesante el análisis del rol del taquígrafo. Muchas veces he escuchado de ustedes como fedatarios de los actos de gobierno, este concepto de dar fe de las cosas que suceden, tanto en los momentos de estabilidad como en los momentos de ruptura. Esto de la irrupción de militares armados en la investidura de un gobierno que queda interrumpida y el único modo de que puede dar cuenta de eso es el taquígrafo que toma nota. En ese sentido, tomaba las palabras de el pueblo quiere saber de qué se trata y pensaba cómo se trata y qué se trata. Y pensaba un poco ahí, Guillermo, quien me contaba hoy que este año cumple 50 años como taquígrafo legislativo, o sea, ha pasado 2 procesos democráticos e inclusive ha presenciado un golpe de Estado. ¿Cuáles son los métodos de trabajo y cómo es la taquigrafía como sistema de registro? Todo tuyo. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Felicitaciones, Jorge. Lo tuyo fue buenísimo. Vamos a ver qué puedo hacer yo. Gracias por la invitación.
cuando estaba preparándome para venir, dije, ¿de qué voy a hablar? ¿No? Pero en un momento dado dije, si después de 50 años en la Cámara no sé de qué voy a hablar, ya no tiene ningún sentido muchas cosas de mi vida. Hace poco vi en el Facebook, aparecieron unas notas taquigráficas, que no era el sistema Larralde, que es el que usamos por excelencia en las cámaras, sino que era el método Pitman. Y la gente opinaba, ¿no? Opinaba y decía, yo la tuve en el colegio, la usé mucho en la facultad. Bueno, yo me desesperaba por escribir, porque realmente, imagínense, tengo la suerte y el honor de ser director del cuerpo de taquígrafos de la Cámara de Diputados, y tengo tantos años ahí que a mí la taquigrafía me fue muy útil. Mucha gente me pregunta, ¿todavía existe? ¿Vos todavía escribís en eso? Y yo lo que me pregunto es, ¿cómo puede ser que ustedes sigan con la escritura que tienen? ¿Cómo puede ser que no escriban en taquigrafía? O sea, yo empecé con taquigrafía a los 15 años. Éramos, la mayoría de los taquígrafos del Congreso ingresábamos a la Cámara por concurso, obviamente, pero veníamos formados de los colegios, en mi caso del Carlos Pellegrini, y la mayoría de los taquígrafos de la Cámara de Diputados eran todos egresados del Carlos Pellegrini, porque teníamos una fuerte formación en la materia. Cuando tenía 15 años, un profesor mío me dijo, usted tiene condiciones para ser taquígrafo del Congreso. Yo no sabía de qué me hablaba, porque imagínense, era plena dictadura militar, me hablaban del Congreso, y yo era un chico que estaba en otra sintonía, y empecé a practicar taquigrafía con la esperanza de que algún día haya elecciones, 1973, y que ganara un concurso y entrara como taquígrafo del Congreso, y eso ocurrió, y empecé a trabajar en el Congreso el 11 de septiembre del 73, el día que derrocaban a Allende en Chile. Ese día yo, con mi uniforme del Carlos Pellegrini, un niño, saquen cuenta si quieren, si llevo 50 años, todavía no había egresado del colegio, hubo que pedir un dictamen a asuntos jurídicos para ver si la Cámara me podía nombrar porque era menor de edad. Y era un niño que entré al recinto y empecé a trabajar y nunca más dejé. Y dije, bueno, si después de todo esto yo no estoy en condiciones de hablar un poco, tengo que dedicarme a otra cosa. La taquigrafía me sirvió muchísimo, mucho, hasta en la facultad, porque yo tomaba los apuntes en la Facultad de Derecho y en los exámenes tenía la suerte de decirle al profesor lo que quería escuchar, que era lo que él explicó, porque tenía todas las clases tomadas en taquigrafía. Eso me facilitó recibirme de abogado y después me facilitó inclusive hasta el ejercicio profesional. Ustedes saben que la taquigrafía es consustancial al régimen republicano de gobierno. La Constitución de los Estados Unidos le manda a las dos cámaras, a la Cámara de Representantes y al Senado, publicar los diarios de sesiones, sobre los que nos va a hablar Carlos. Esos diarios de sesiones que están hechos por los taquígrafos, donde nosotros en ese diario ponemos todo lo que pasa en el recinto, todo lo que se dice, todo lo que se aprueba, todo lo que pasó en esa sesión está en el diario de sesiones y va con la firma del director del cuerpo de taquígrafos. Por eso yo confío mucho en la gente que trabaja conmigo, porque imagínense que yo no puedo estar en todo, obviamente. Eso hace a la transparencia de los actos de gobiernos. Nosotros somos, como decía Jorge, fedatarios públicos de todo lo que acontece dentro del recinto y hay métodos de registro. Ustedes tienen que pensar que la taquigrafía es un sistema de registro, tan válido como el audio o como el video. Cuando apareció el auto, no por eso desapareció la moto. Cuando apareció el televisor, no por eso desapareció la radio. O sea, la taquigrafía es un sistema de registro
que permite llevar la palabra hablada a un papel y el taquígrafo después lo convierte en una versión taquigráfica que no es una transcripción literal. Acá hagamos una diferenciación porque las transcripciones literales es palabra por palabra lo que una persona dice y se utiliza mucho en los juicios. En el Parlamento no va la transcripción literal, sino que va la versión taquigráfica, que no es lo mismo. O sea, no cualquiera se puede dar el lujo de hablar tan bien que así como lo dijo aparezca en el papel. Es muy difícil. Una cosa es la palabra hablada y otra cosa es la palabra escrita, donde, para que tengan una idea, sobre 50 palabras que pudo haber dicho una persona, hay 35 que van al papel. Hay otras 15 que las puso el taquígrafo. Cuando yo entré a la Cámara en el 73, que nos valíamos solamente de los papeles taquigráficos, era muy común que el taquígrafo le pusiera su impronta al discurso. Porque a veces el orador está hablando y a ustedes les parece que está hablando bien, pero no terminó la frase. O empezó un incidental y no lo terminó. Y después el taquígrafo, ¿cómo termina esa frase? Entonces, ahí va la impronta del taquígrafo que empieza a poner palabras o muletillas para llegar a un final. A veces pasaba que uno leía un turno taquigráfico y se daba cuenta quién había sido el taquígrafo, porque ya le conocía los modismos. Claro, hoy estamos muy controlados por la tecnología. Imagínense que todo lo que pasa en el recinto está filmado y se está viendo en tiempo real en la casa de muchos. De hecho, Diputados TV transmite, por Diputados, Senado TV también, transmite las sesiones de la Cámara y la gente la va siguiendo desde la casa. Entonces es andar cambiándole al orador las cosas, hay que hacerlo con mucho cuidado, el control es muy grande. Y a mí me pasa a veces que hay diputados que me devuelven el discurso y me agregan frases enteras que no las dijeron y me comprometen, porque hace unos años uno podía mirar para otro lado, hoy es dificilísimo porque está el video, así que... Entonces, hoy somos más literales, digamos, a pesar de que hay cambios, por supuesto, la versión taquigráfica no es una transcripción literal, hay cambios, menos que antes, obviamente. Hoy se habla mucho de la inteligencia artificial. Yo tuve un gran desafío cuando me nombraron subdirector de la Cámara, ya era 20 años, 25 años, subdirector del cuerpo, que era la introducción de la máquina de estenotipia en la oficina. Hasta he recibido alguna carta documento de la Asociación de Taquígrafos en su momento, porque tenían pánico los taquígrafos de que iban a perder el trabajo. Yo siempre les decía, miren, los cambios se vienen, nos gusten o no nos gusten, los cambios tecnológicos se vienen. O ese cambio lo lideramos nosotros o lo va a liderar alguien de afuera que no entiende nada y ahí sí van a perder el trabajo. Acá de lo que se trata es que nadie pierda el trabajo, sino de ayornarnos con la tecnología y que coexistan ambos sistemas. De hecho, hoy en la Cámara de Diputados, en mi dirección, coexiste el sistema de taquigrafía manual con el sistema de estenotipia, con el software de traducción en tiempo real, porque yo conocí las máquinas de estenotipia cuando fui a trabajar a Naciones Unidas, allá en Nueva York, que había taquígrafos uruguayos y españoles que usaban esa maquinita de estenotipia con el papel, que después había que leerlo como si fuera un electrocardiograma. No había mucha diferencia con nuestro sistema. Yo escribía a mano, ellos escribían en una máquina, yo tenía que leer del papel, ellos tenían que leer también del papel. En todo caso, la máquina de estenotipia era menos cansadora que el sistema manual que utilizaba yo. Claro, esa maquinita me fue ganando con los años porque el software de traducción en tiempo real hace hoy que eso sea una maravilla. Acá hay una taquígrafa de mi oficina, Débora, que maneja ese sistema y es muy bueno realmente, muy bueno. ¿Qué pasa? Hoy está muy en boga en la inteligencia artificial el reconocimiento de voz.
Reconocimiento de voz que ustedes lo tienen también en los celulares. Cuando ustedes al Google le apretan el micrófono y le hablan y les va escribiendo. Ese reconocimiento de voz sirve para el dictado, sirve para 100 palabras por minuto, 120 si quieren. Y para una persona que habla bien, que modula bien, pero ese reconocimiento de voz no sirve para nada en un cuerpo colegiado de 257 miembros, como es la Cámara de Diputados, y donde hasta se superponen las voces. Y ahí está la inteligencia del taquígrafo cuando está tomando, que sabe a quién seguir y puede por ahí en 10, 15 segundos tomarles a dos al mismo tiempo. Alguien que le gritó algo lo puede tomar. Esa superposición de voces, el reconocimiento de voz no lo toma. Imposible. Yo antes de venir estaba tratando de hacer memoria de algunas perlitas de este reconocimiento de voz que ustedes deben ver muy seguido hasta en la televisión, en el closed caption que aparece. Y donde, por ejemplo, dice, se robaron un poco de plata. Y cuando voy a revisarlo digo, no, se robaron un toco de plata. Todo lo contrario. O, por ejemplo, hablaba de algo procas. Procas. Y era pro-K. Se refería al kirchnerismo. Era alguien pro-K, no procas. Por lo de estas dos que me acordé, acá creo que tengo algunas anotadas, pero les puedo decir, es permanente esto. O sea, que el reconocimiento de voz todavía ni nos siga mirando un poquito lejos porque les falta. En un cuerpo colegiado de 257 miembros, olvídense, eso es imposible. Nosotros trabajamos en la Cámara de Diputados. Cuando entré yo, hace 50 años, se trabajaba en pareja, eran turnos de 5 minutos, entraban 2 taquígrafos al recinto, uno le dictaba al otro después, y el taquígrafo de segunda, el más joven, se limitaba a escribir en la máquina lo que el taquígrafo de primera después le dictaba. El taquígrafo de primera era una persona experimentada que ya tenía años de recinto y que para poder hacer una buena versión taquigráfica tenía que inspirarse y hasta dictar como si estuviera pronunciando el discurso. Eso ayuda a veces a entender las notas taquigráficas. 10 parejas, así se tomaba toda una sesión de 20 horas a lo mejor. Y como les mostró Jorge, con las máquinas de escribir y con el carbónico. Agotador. Eso con los años fue cambiando, por supuesto. Hoy yo ya en la oficina hago trabajar a la gente con turnos individuales. No necesita un segunda que le diga cualquier cosa, cualquier palabra que le falte. Por ejemplo, cuando yo era joven estaba el diputado Baglini que hablaba 200 palabras por minuto a las 5 de la mañana y se tragaba las palabras y era un momento muy difícil donde uno transpiraba y decía, se me escapó una frase y por ahí la tenía mi compañero. Bueno, todo eso ya gracias a Dios con la tecnología, cualquier cosa que a mí me pierda y tengo el video y lo puedo sacar del video. Por lo tanto, entonces puedo poner más gente en forma individual, no necesito un soporte técnico. Y entonces así las sesiones se van haciendo con turnos individuales. Y ya no los hacemos más cada 5 minutos, sino cada 10 minutos. Y como lo decía, coexisten los dos sistemas. El sistema manual con la estenotipia, con el software de traducción en tiempo real. Sin ningún problema. Y durante la pandemia, al recinto iban solamente los jefes de bloque, nada más. Estaban todos los diputados en las pantallas que ustedes habrán visto en la televisión. Por el cuerpo de taquígrafos estaba sentado yo en la mesa y los taquígrafos trabajaban todos a distancia desde su casa con el link que les mandábamos nosotros o por Diputados TV. El sistema cada vez se va perfeccionando más. Nosotros necesitamos de gente joven porque la taquigrafía se ha terminado convirtiendo en algo corporativo, porque como la sacaron de las escuelas,
A ver, en mi época, cuando mi profesor me elige a mí, no me elige a mí solo, elige a 10 más, y éramos un grupo de chicos jovencitos que íbamos a practicar taquigrafía para entrar en los distintos concursos. Consejo Deliberante en esa época, Senado, diputados, Presidencia de la Nación. Al sacarla de los colegios, todo cambia y empieza a convertirse en algo corporativo donde nos enseñamos entre nosotros. Algún familiar que tenga interés en aprender, me entero de alguien que quiere venir a la cámara a ver cómo se trabaja acá, y le queda tenés, querés empezar, te enseño, y así se va haciendo. Bueno, en mi oficina han habido 8 matrimonios, para que se den una idea, entre ellos yo me casé con una alumna, porque claro, fui profesor del Carlos Pellegrini, y una chiquita, jovencita, que nos tratábamos de usted, que hizo aprender taquigrafía y venía con el uniforme del Pellegrini a que yo le dicte al Congreso, y así, tratándola de usted, esta chiquita ganó un concurso y bueno, después terminó siendo mi esposa y ya se retiró, porque cumplió 30 años de servicio y se acogió al retiro voluntario y como yo le digo, está jubilada y yo sigo todavía. Así que esto da para mucho. Muchos jóvenes que quieran aprender no tienen más que acercarse, pueden hablar conmigo en diputados o con Carlos en el Senado, y estamos haciendo prácticas, o podemos orientarlo a dónde pueden ir a practicar, y nada más. Yo les agradezco mucho. Obviamente tengo mucho para contar, pero no quiero cansarlos. Hay anécdotas en 50 años, y todo aquel que tenga interés no tiene más que acercarse. Pueden hablar conmigo, voy todos los días. Me llamo Guillermo Castellano y estoy en la Cámara de Diputados, en el primer piso del Palacio. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Guillermo. También pasar el anuncio que el 10 de mayo a las 15:30 horas va a estar una charla de taquígrafos también, donde va a poner una demostración práctica del trabajo de los taquígrafos, según tenemos entendido y nos han acercado. Así que quien quiera acercarse, el miércoles 10 de mayo a las 15:30 vas a estar nuevamente por acá. Así que, bueno, ahora vamos a pasar con Carlos Dicola, quien es el director general de taquígrafos del Senado. Y bueno, justamente sobre este punto de la coexistencia entre las herramientas digitales y las herramientas tradicionales de la taquigrafía, un poco cuáles son las ventajas de los taquígrafos y las taquígrafas, por sobre, como bien ha dicho Guillermo, la herramienta del comando de voz y especialmente cuáles han sido estas incorporaciones tecnológicas. Sí te recuerdo que la brevedad es un privilegio que podemos tener, pero cualquier cosa te voy avisando. Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por la invitación, gracias por venir. Yo iba a referirme, ya que mis compañeros se refirieron al trabajo en sí del taquígrafo, al trabajo que hacen los taquígrafos. Carlos, tenemos si acercarse. Ahí está. No estoy acostumbrado. Me iba a referir digamos, a lo que es el epílogo del trabajo del taquígrafo, que es la publicación del diario de sesiones. Y su modificación, su evolución a través del tiempo. Una vez que el taquígrafo hace su trabajo, elabora la versión taquigráfica, esa versión, en este momento que la cámara tiene página web, se sube a la página inmediatamente o un poco tiempo después de terminada la sesión. Pero se sube en la versión taquigráfica, que es básicamente el debate. Esa versión taquigráfica o ese debate obedece al tratamiento de determinados temas, que son los proyectos que presentan los legisladores. Y ese debate tiene una resolución que es la aprobación o la modificación o la desaprobación, en su caso, de esos proyectos. Y va acompañado, digamos, de una serie de documentos, el proyecto que se presenta, durante el debate la votación que sobreviene al final, eso genera un acta de votación, que es un documento escrito también, y finalmente la sanción, que es otro documento escrito, aparte de otros documentos que también se
se relacionan o se vinculan con el tratamiento de los proyectos. Bueno, ese debate, junto con toda la documentación asociada, se publica en una especie de librito que se conoce como Diario de Sesiones. Ese Diario de Sesiones finalmente es puesto a consideración de las cámaras y una vez que lo aprueban, toma el carácter de documento público que da fe de lo que sucede o de lo que sucedió en esa sesión a la cual se refiere el Diario de Sesiones. Acá les trajimos uno para que vean. Este es un diario de, si lo podemos poner, uno de los primeros diarios de sesiones desde que se recuperó la democracia. Estamos hablando del 10 de diciembre del 83. El diario de sesiones donde se proclama presidente el presidente Alfonsín y jura y tiene su primera asamblea. Estos, bueno, se publicaban con el formato de las publicaciones de entonces, es decir, nuestro trabajo era armar el original, enviar ese original a la imprenta del Congreso y la imprenta del Congreso era la que diagramaba, componía el diario y finalmente lo publicaba. Se ve por ahí la publicación que no es de muy buena calidad, pero bueno, era la forma como se trabajaba en aquel entonces. Así se vino trabajando hasta el año más o menos mediados de 1998, donde entra la tecnología digital a la imprenta. Y bueno, ahí pasamos a un diario un poquitito mejor editado. Si podemos pasar la siguiente. Vamos a... Bueno, está bien. Vemos esto, después vemos la otra. Esto que parecen jeroglíficos egipcios son los signos, la nomenclatura que utiliza la sección de corrección de la imprenta para corregir las pruebas que hacían ellos. Cuando los originales van a la imprenta hace la composición en lo que ellos llaman las pruebas de página, son como borradores. Esos borradores van a corrección de imprenta y los correctores, bueno, cuando hay alguna errata, algún error de ortografía, alguna línea mal puesta, mal centralizada, lo arreglan haciendo estas correcciones, esas marcas con las cuales después se vuelve a imprimir la prueba de página hasta que sale finalmente la prueba definitiva, digamos. Se usan esta nomenclatura. Cuando llegan hasta la última de estas pruebas de página, la remiten de nuevo a la dirección de taquígrafos para que nosotros veamos las correcciones que le hicieron y, bueno, las aceptemos o no. Ahí, digamos que se terminaría el proceso de la imprenta. Una vez aceptadas esas correcciones, esa prueba de página, se le da el conforme y se remite por última vez a la imprenta para que la imprenta saque el diario definitivo, que puede ser este librito que tengo acá. Primero quiero felicitar a Carlos porque es el mentor de que esto haya sido posible. Si bien fue bajo mi dirección, fue pura y exclusivamente el trabajo de Carlos Dicola, así que lo quiero felicitar con la gente de informática también, ¿no? Así, bueno, felicitaciones. Por otra parte, algo que omití decir es que el taquígrafo tiene que a veces registrar lo dicho y lo no dicho. No es común, pero suele suceder. Y aquí quiero hacer una lectura muy chiquitita, son unas palabritas nomás, de una cita de algo que dijo alguien muy conocido por muchos de los que están aquí. Me refiero al actual secretario parlamentario cuando era senador, el señor Marcelo Fuentes, que hace unos años se trataba el aumento de las tarifas eléctricas. Seguramente todos se acordarán porque todos lo padecimos, ¿no? Entonces, el por entonces senador Marcelo Fuentes dijo, el otro día, fíjense lo que es el frío texto nada más sin hacer la aclaración, ¿no? El otro día, revisando mi casa, encontré un artículo que creo que les va a ser de mucha utilidad. Y ahí siguió con su discurso.
¿Qué tuvo que hacer el taquígrafo ahí? Agregar, entre paréntesis, que exhibía una vela. Dado el aumento de tarifas que había, él había encontrado en su casa una vela que iba a ser de mucha utilidad en el futuro. Pero si el taquígrafo no ponía eso, que el senador exhibió una vela, no se entendía el sentido de la frase. Fíjense lo importante que a veces es dejar constancia de lo no dicho. Y luego sobre el valor que se le da a la versión taquigráfica, y esto creo que es transversal a la política, y creo que en diputados sucede lo mismo. Y ya para cerrar, encontré estos días, buscando material para esta información, una cita que hizo la actual vicepresidenta cuando era presidenta de la Nación, refiriéndose a la anulación de la ley de obediencia debida y punto final. Como presidenta de la Casa de Gobierno dijo: me acuerdo, y hay registros seguramente no solo de las cámaras de televisión, sino registros más definitivos como son las versiones taquigráficas de las cámaras parlamentarias. Que un presidente, en este caso una presidenta de la Nación, en un discurso haga alusión a la importancia de la versión taquigráfica por sobre los registros tecnológicos, realmente es algo que nos llena de orgullo y que quería señalar. Y en definitiva, y con esto cierro, el diario de sesiones no sería posible sin el aporte de un montón de otras oficinas del Senado que también cumplen su papel con eficiencia. Me refiero a Secretaría Parlamentaria, Dirección Secretaría, Informática, Mesa de Entradas, un montón de oficinas. Si falla, como un remero, ¿no? Hay varios remeros en una competencia. Si alguien en el bote falla cuando está remando, falla el bote entero. En el caso nuestro, si algún eslabón de los que nos dan información falla, el diario de sesiones sale incompleto. Discúlpame, me olvidé de decirlo, bien dicho. El diario de sesiones, lo que nosotros hacemos del diario de sesiones debe ser el 10% o menos la versión taquigráfica. El resto es todo material que recibimos de otras dependencias con las que tenemos que trabajar coordinadamente y por suerte trabajamos bastante bien. Y ojalá haya muchísimos 40 años más de democracia para seguir cumpliendo la función, que la función del taquígrafo y de todos los que estamos acá y creo de toda la ciudadanía en democracia es muchísimo mejor. Una última mención, es gracioso que los apuntes que tomás, que la gente no ha visto, no están hechos en castellano. Mostrá tus apuntes. Mostrá que leías porque no entendías la letra. Ha tomado un taquígrafo y no se entendía la letra en algún momento. Así que, bueno, realmente es interesante analizar justamente el rol de los trabajadores y las trabajadoras legislativas en este trámite, que es la formación y la sanción de las leyes. Cuál es su impacto también en la ruptura de los procesos democráticos, esto del video que has mostrado y las historias que han contado de cómo han presenciado, cómo incluso cuando se abrió recién el proceso democrático del 73, Guillermo ha sido incorporado como trabajador de la Cámara de Diputados. Y bueno, lo interesante de esto es poder dar cuenta del rol que tienen y que han tenido históricamente como fedatarios de los más grandes procesos históricos. Con esto me parece que todo está dicho, pero que bueno, evidentemente habrá una próxima charla también el 10 de mayo. También invitarlos que el día 9 de mayo a las 18 horas habrá una charla de archivo, memoria y dictadura organizado en este mismo stand. Y que a quienes han llegado más tarde, más temprano, no han podido escuchar bien, se podrá volver a ver la transmisión de esta charla por la página de youtube.com/Senado Argentina. Y muchas gracias a los asistentes y en especial a los expositores por habernos ilustrado en algo que no se habla demasiado, siempre está, pero que muy pocas veces, como han dicho, han tomado la palabra para poder contar su rol y los testigos inigualables de la historia institucional de la Argentina. Así que muchísimas gracias y muy buenos días a todos y todas. Los taquígrafos del Congreso de la Nación somos fedatarios públicos de todo lo que acontece en el recinto de sesiones, de todo lo que se dice y de todo lo que se aprueba. Y los directores de taquígrafos, en mi caso de diputado, firmamos el diario de sesiones. Así que hay que estar muy atento a que todo esté bien, por supuesto. Yo explicaba recién en la charla que nos valemos de distintos métodos, están del sistema tradicional de taquigrafía, el sistema Larralde, que muchos hemos aprendido en los colegios, y hoy en día está la máquina de estenotipia con el software de traducción en tiempo real.
cualquiera de los dos sistemas son válidos como sistema de registro, y el diario de sesiones, que es lo que nosotros hacemos, es la publicación oficial de las cámaras, ya sea del Senado o de Diputados, y la taquigrafía, explicaba en la charla, que es consustancial al régimen republicano de gobierno, porque la Constitución de los Estados Unidos manda a las cámaras, a la Cámara de Representantes y al Senado, a publicar los diarios de sesiones. Así que eso hace a la transparencia de los actos de gobierno, a la interpretación de las leyes y al estudio histórico. El rol del taquígrafo es aportar un granito a la transparencia, a la publicación de los actos de gobierno, a que la ciudadanía conozca qué es lo que se debate, qué hacen sus legisladores y saber qué es lo que sucede en el Parlamento, en definitiva, ¿no? Que es la caja de resonancia de todo lo que sucede en el país. El discurso oral tiene sus particularidades y el discurso escrito tiene las suyas. En el discurso oral uno echa mano a veces a muchas muletillas, el tono de voz, elevar la voz, mostrar algo, rectificarse, volver para atrás, corregir un error. Si todo eso se vuelca literalmente al papel, queda una lectura sumamente engorrosa y sucia, entre comillas. Entonces el taquígrafo lo que tiene que hacer en estos casos, cuando hay una muletilla que por ejemplo, recuerdo el caso de algún legislador que cada 5 palabras decía no es cierto, no es cierto, no es cierto. Entonces eso, bueno, se puede poner una vez por párrafo, pero no permanentemente. Y luego lo que decíamos, lo del lenguaje no hablado, ¿no? El mostrar cuando alguien dice como dice acá y levanta la mano y muestra un libro, por ejemplo, pero el que lee no sabe qué es lo que están mostrando, entonces ahí dejar reflejado qué es lo que se está exhibiendo, que es un libro, un folleto. Hay un caso muy famoso en España que mostró una impresora, del tamaño de una impresora, ¿no? Y la llevó al recinto y la mostró y dijo, como ven esto, y no dijo qué era, ¿no? Entonces, bueno, es la particularidad del discurso oral, cómo volcarlo al escrito. Entonces, no es una transcripción meramente textual, porque más allá de que el orador hable bien, siempre algún retoque hay que hacerlo. Seguramente si un taquígrafo estuviese escribiendo lo que yo estoy diciendo en este momento, también tendría que hacer alguna mínima corrección, eso espero, para que se entienda mejor si es que alguien lo tuviese que leer, ¿no? La presencia del taquígrafo es, digamos, no solo sirve para el registro de lo que se dice, sino para las incidencias que puede haber en el recinto, que no se dicen pero que ocurren. Y que bueno, una persona ahí puede dar fe de eso, y bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Nosotros hemos sufrido, creo que en los últimos, diría yo, sí, 30, 40 años, cambios que no operaron nunca antes en toda la historia de la taquigrafía. Y bueno, nos fuimos adaptando, hay que hacerlo. Yo a veces digo, por ejemplo, con el grabador es al taquígrafo lo que una calculadora electrónica es a un ingeniero. Un ingeniero no va a dejar de usar una calculadora por más que sepa hacer los cálculos. Bueno, para nosotros esa tecnología más o menos funciona de esa manera. Nos ayuda, nos complementamos y la usamos.